Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta hermosa tarde, un clima muy agradable. Y gracias a Dios por su palabra también, la cual nos permite abrir para poder estudiar y reflexionar sobre ella. Me da mucho gusto saludarlos. Ya cada vez son más los días, cada vez se extraña más estar en los cultos. Se extraña más, ¿verdad?, que también el Ministerio de Música pueda guiarnos, ¿verdad?, a la adoración, a la reflexión. Que puede introducirnos precisamente también a la palabra de Dios por medio de los cantos que son escriturales, y que pues en este tiempo nuestro Dios permita, ¿verdad?, que pase pronto, que tengamos un ánimo, ánimo correcto, que sepamos también valorar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, a través de nuestras instalaciones, nuestro compañerismo, el amor que tenemos unos por otros, su espíritu que nos une en una misma fe. Hermanos, el día de hoy vamos a retomar el capítulo número 5 del libro de Mateo, ahí en las bienaventuranzas, y haciendo el día de hoy una reflexión sobre la otra metáfora o comparación que hace nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. El día de ayer veíamos que nosotros somos la luz del mundo. Pero antes de ese versículo 14 está el versículo número 13 que quise dejar para el día de hoy, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Sermón del Monte, dice que viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hermanos, quiere decir que debemos tener gozo sobre gozo, o que somos más felices porque podemos nosotros aprender y entender que el vivir en el reino de los cielos, o el vivir para el reino de los cielos, precisamente es a lo que Dios nos ha llamado. El cambio que ha generado en nuestra vida después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo ya tiene un propósito bien definido. Tenemos nosotros también convicciones que deben estar bien fundamentadas y formadas para que lo que pase en esta tierra, que es transitorio, que es temporal, que puede llegar a tocar nuestras vidas o la vida de nuestros familiares, pero eso simplemente pasará. Pasará. Y llegará el momento en el que nosotros tenemos que estar delante de nuestro Señor y rendir cuentas. Y una de las cosas en las cuales tendremos que rendir cuentas es que si nosotros somos la sal de la tierra. Ahora aquí menciona dos ideas. Menciona precisamente de que la sal, ¿verdad?, es quizás uno de los elementos más comunes, o compuestos, mejor dicho, más comunes que hay en esta tierra, quizás después del agua. La sal es parte primordial de todos los organismos, y yo creo que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de esto, los discípulos bien lo entendían, porque inclusive la sal era un medio de intercambio comercial. Ellos utilizaban la sal como una moneda, en tiempos antiguos también. Las culturas que se encargaban a la mercadería, se encargaban de llevar riquezas de una nación a otra nación, o de un pueblo a un pueblo, llegaban a hacer o a negociar con trueque por medio de la sal, porque la sal era importante, es muy importante en la vida de todos nosotros. Así que los orientales en ese tiempo veían la sal como algo común, como algo necesario, como algo valioso. De hecho, quizás una de las fuentes de sal más importantes que tenían ahí los judíos precisamente era en el Mar Muerto, al cual se le conoce como el Mar Salado. Este mar prácticamente es donde desemboca el río Jordán, queda 400 metros bajo el nivel del mar y no tiene ninguna salida ya, de tal forma que todo el agua que llega ahí se acumula, y por medio de la evaporización se van acumulando precisamente estas sales. De hecho, se menciona que hay cerca de 37 elementos que contiene el lago o el Mar Muerto, el Mar Salado, 37 elementos o compuestos que son benéficos para la vida
para la vida de ahí, de los animales, pero también es benéfico para el mismo ser humano. De ahí se extraen diferentes elementos, potasio, se encuentra la sal natural, también se encuentra el zinc, se encuentran otro tipo de elementos, y es una fuente de riqueza ahí en ese lugar. Hermanos, entonces parte de lo que ellos consumían también era la sal de ahí, o la sal que provenía del mar Mediterráneo, que también es una ramificación, que es una entrada precisamente del océano Atlántico. Hermanos, la sal es primordial. Ahora, ¿cómo ven los orientales o cómo veían los orientales en su tiempo la sal? Bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué usos? Bueno, primeramente, y el que más sabemos, es para sazonar. Es decir, sacar sabor de los alimentos, sacar sabor de la comida que se guisa. La sal nos sirve para sazonar, para que hagamos los alimentos más ricos. También se utilizaba precisamente en los sacrificios, es decir, se les impregnaba sal a los animales que iban a ser sacrificados, y eso también definía cierta pureza o un rito de pureza hacia ellos. También se utilizaba inclusive para salar a los niños recién nacidos, o salar las heridas de las personas que se habían ocasionado en su piel, porque también es un elemento que desinfecta, es un elemento que sirve de forma natural para que las bacterias no se propaguen. Y en fin, hermanos, el Antiguo Testamento habla mucho acerca de esto, el uso de la sal, que inclusive en la ley se menciona con respecto a las ofrendas. Dice en Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Era un símbolo también de un pacto. Un asunto también muy importante en la vida, de la estructura de la gente en el Oriente, es el que se menciona con las ofrendas elevadas, que eran las ofrendas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecían a Jehová. Pero ¿qué es lo que quiere decirnos aquí nuestro Señor Jesucristo con que vosotros sois la sal del mundo? ¿Qué significa que nosotros seamos comparados con este elemento? ¿Hay un paralelismo entre la sal y nosotros los creyentes? Esa sería la pregunta. Bueno, en primer lugar, como hemos visto, la sal tiene una capacidad de preservar, es decir, de que no haya corrupción. Hay algunas carnes, ¿verdad?, que nosotros llegamos a consumir, o pues algunas carnes inclusive de pescados, ¿verdad?, que se salan, se dejan secar al sol y duran por mucho tiempo, preserva la carne. Así que por lo tanto en lo espiritual, y podemos comparar, significa que vivimos vidas apartadas del mal, es decir, estamos siendo santificados. Dicen Colosenses 4, 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y después dice algo con respecto a esta idea: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso de sazonada con sal quiere decir que podemos hablar nosotros, pero de una forma que al oyente le guste, le conforte y le lleve a accionar o a cambiar inclusive ciertas actitudes. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, deja claro a sus discípulos que tenemos la misma función que la sal. Hermano, la sal es algo que no ha cambiado durante siglos y creo que nunca cambiará. La sal es un elemento natural, cloruro de sodio, ¿verdad? Son las dos partículas elementales precisamente de este compuesto. Y, hermanos, el sodio, ¿verdad?, como el cloro, son elementos que desinfectan también. Así que, hermanos, tenemos una función de caminar nosotros y debemos guardarnos en santidad para con Dios. Nos debemos de mantener santos en toda nuestra manera de vivir, porque somos exclusivos del Señor, porque debemos de ser agradables a Dios, no mediante nuestros razonamientos ocultos o actos religiosos. Eso, hermano, no es significativo a veces en la vida de las personas, porque en ocasiones tenemos prácticas que solamente son externas y no son internas, no son las del corazón. Así que, hermanos, nosotros debemos dejarnos afectar por el Espíritu Santo y aceptar las verdades del Evangelio, y debemos expresarlas a través de nuestro testimonio y de nuestro vivir diario y reflejar la palabra de Dios en los demás.
Pero después menciona una idea con respecto a la sal. Dice el versículo número 13, pero ¿qué pasa si la sal se desvaneciere? Es decir, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada esta tierra? Si usáramos una sal que pierde sus propiedades precisamente de preservar, de dar sabor, e inclusive otra de las propiedades es que cuando se consume la sal produce sed, y esto debemos de ser para los demás, debemos de producir sed para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Pero sin embargo aquí menciona qué pasa si la sal se desvaneciere, si pierde esa propiedad. Así que hermanos, dejaríamos de ser un impacto en el mundo, y en este mundo que nos rodea, como lo hemos descrito cada vez que nosotros estamos al frente de alguna predicación, Dios nos ha puesto con un propósito. Este propósito, hermanos, es un propósito que debe de ir en aumento, que va hacia arriba, que va con una tendencia de que cada vez seamos de más impacto, porque las consecuencias de dejar de ser sal en la tierra es precisamente que sería un mundo insípido, un mundo en el cual no tendría un alcance, una sensibilidad para la palabra de Dios, se volvería un mundo nocivo. ¿Por qué, hermanos, entonces es tan importante que nosotros seamos cristianos verdaderos y manifestemos por medio del fruto del Espíritu Santo lo que Dios ha hecho y obrado en nuestras vidas? Así que, hermanos, yo le puedo preguntar a usted, ¿usted profesa ser cristiano? ¿Está usted seguro de que la vocación a la cual le ha llamado nuestro Señor Jesucristo es una vocación de santidad y de reflejar precisamente este fruto? ¿Cómo puedo conocer, o usted podría cuestionar, cómo puedo conocer a un cristiano verdadero? Bueno, el punto principal para que una persona se considere hijo de Dios es aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero a partir de ahí, en el transcurso de su vida, debe de haber elementos que son una respuesta precisamente de esa obra redentora. Y esa respuesta está simplemente reflejada en nuestros buenos actos, en nuestro buen proceder. Así que, hermanos, debemos nosotros expresar de forma externa lo que creemos interiormente. ¿Qué dice nuestro Señor cuando dice, por vuestros frutos los conoceréis? Bueno, está diciendo que cualquier persona que sea un hijo de Dios verdadero reflejará en su vida que lo es. Pero también después menciona que al ser desvanecida ya no sirve para nada, ya no sirve más para nada. Es decir, no tiene fuerza, pierde su funcionalidad, pierde su capacidad. Habremos dejado de ser útiles para Dios, y aunque las obras que podamos hacer las hagamos en nuestras fuerzas, van a estar manchadas por algunos actos que no reflejan la vida de un cristiano. Hermanos, un cristiano no está llamado para justificarse cada vez que peca, justificarse de forma impropia, porque a veces decimos, bueno, es que somos humanos, es que estamos todavía en la carne, o es que todavía estamos en este mundo. La realidad es que Dios nos ha dado una capacidad superior para poder vencer la tentación por medio de su Espíritu Santo. No hay ninguna prueba, no hay ninguna tentación que no sea humana. Y además dice la palabra que fiel es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, hermanos, no dejemos que nuestra vida se vuelva insípida. Seamos personas que podamos o que sepamos dar sazón, que sepamos dar sed, que sepamos preservar, que ayudemos a otros a que se acerquen a la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y además introduce, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, hasta nuestros huesos, hasta los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, nuestro Dios no quiere que nosotros seamos hollados por los hombres, porque no quiere que la gente piense que el cristianismo no sirve para nada, sino el cristianismo es un cambio de vida, no es una religión. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que nosotros
tenemos un estilo de vida gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el enemigo, que es el diablo, va a querer destruir ese testimonio, va a querer que nosotros nos volvamos sal insípida, va a querer que nosotros nos volvamos oscuridad cuando debemos ser la luz del mundo. Hermanos, estos breves, pequeños devocionales, pues es para llevarlo a reflexionar si el día de hoy usted ya saló, si usted ya sazonó, si usted ya fue de influencia para otras personas que necesitan saber que el cristianismo verdadero es transformador, que la palabra de Dios tiene poder, que nuestro Señor Jesucristo nos anima, nos insta, nos ayuda, nos guía para que podamos cada vez ser más a su semejanza. Y para terminar, hermanos, pues yo quisiera que podamos nosotros estar atentos a estos devocionales, que no nos adecuemos y pensemos que no nos hagan falta, realmente inclusive pueden servir como parte de su tiempo devocional, esto sin quitar la lectura diaria de la Biblia y sin quitar el tiempo de oración al cual cada uno de nosotros debe de tener. Sigamos orando, hermanos, porque los tiempos, ¿verdad?, son difíciles, y en esta semana pues les insto a que todavía se cuiden mucho más de lo que nos hemos venido cuidando, para que nuestro Dios, ¿verdad?, nos mantenga, nos preserve hasta el momento en que permita nuevamente reunirnos en su nombre. Dios les bendiga, hermanos.